operativo y el apalancamiento financiero. Vamos a explicar el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero como si fuera una historia súper simple. Dos palancas que agrandan los resultados. Empezamos con el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo depende de costos fijos del negocio. Por ejemplo, el alquiler, los sueldos fijos y las máquinas. Con muchos costos fijos, un pequeño cambio en ventas produce un gran cambio en la utilidad. En la utilidad operativa, el EBIT. Tengo gastos fijos altos. Si vendo un poco más, gano mucho más. Si vendo un poco menos, pierdo más. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Depende de la deuda y los intereses. Si uso deuda, los intereses son fijos. Cuando el EBIT sube, la utilidad para el dueño sube aún más. Si el EBIT baja, cae más fuerte. Pido préstamos si me va bien, gano más. Si me va mal, el interés me hunde. ¿Y qué es el apalancamiento combinado? Es los dos juntos, el apalancamiento financiero más el apalancamiento operativo. Amplifica todavía más lo bueno y lo malo. ¿Cómo se miden? Pues existe el grado de apalancamiento operativo, el famoso GAO. ¿Cuántas veces se amplifica el EBIT cuando cambian las ventas? Fórmula corta en un punto de ventas. El GAO es igual a las ventas menos los costos variables entre el EBIT. O también podemos decir que el margen de contribución es igual a las ventas menos el costo variable. ¿Qué es el grado de apalancamiento financiero, el famoso GAF? ¿Cuántas veces se amplifica la utilidad del dueño cuando cambia el EBIT? El GAF es igual al EBIT entre el EBIT menos los intereses. El grado de apalancamiento combinado. ¿Cuántas veces se amplifica la utilidad del dueño cuando cambian las ventas? El GAC es igual al GAO por GAF. Regla: si las ventas cambian un porcentaje, la utilidad del dueño cambia. GAC por X%. El ejemplo numérico podría ser este. Las ventas son 100, los costos variables es igual a 60, el margen de contribución es 100 menos 60 igual a 40, los costos fijos es igual a 30, el EBIT igual a 10, los intereses 4, utilidad antes de impuestos 6. Cálculo de palancas, el GAO, que es el grado de apalancamiento operativo, es 40 entre 10, que es 4. Si las ventas suben 10%, el EBIT sube 4 por 10, 40%. El GAF, que es el grado de apalancamiento financiero, es el 10. Entre 10 menos 4, que es 6. 10 entre 6 es 1.7. Si el EBIT sube 40%, la utilidad del dueño sube 1,67 por 40%, que es 66.7%. El GAC es el grado de apalancamiento combinado, o sea, 4 por 1.67 es 6.67. Si las ventas suben 10%, la utilidad del dueño sube 6.67% por 10%, es igual a 66.7%. Si las ventas bajan 10%, la utilidad cae a menos 66.7%. Es la amplificación. ¿Cuándo conviene y cuándo no? El apalancamiento operativo alto, muchos costos fijos. Bueno, si la demanda crece y es estable. Riesgoso si las ventas fluctúan y el punto de equilibrio queda alto. El apalancamiento financiero alto es cuando hay mucha deuda. Bueno, si el proyecto rinde más que el costo de la deuda, o sea, el ROIC es mayor que el interés, y es riesgoso, es riesgo de ahogo cuando el EBIT es baja, los intereses no perdonan. Y pues vamos a hablar de el apalancamiento, ¿no? ¿Por qué se le llama apalancamiento? Pues que es una palanca que agranda tus ganancias o tus pérdidas. El apalancamiento operativo lo hace con costos fijos y el apalancamiento financiero con deuda. Entonces vamos a empezar a hablar de la estructura del capital de la empresa. Es una de las áreas más complejas de la toma de decisiones financieras debido a su interrelación con otras variables de decisiones financieras. Las decisiones correctas acerca de la estructura del capital pueden reducir el costo de capital, lo que da como resultado valor presente neto más alto y más proyectos aceptables. Incremento del valor de la empresa. Estructura del capital de la empresa. Balance general. Activos es igual a pasivos circulantes, deuda de largo plazo, capital contable, que son las acciones preferentes, capital en acciones ordinarias, utilidades retenidas, deuda y capital, financiamiento total. Los inversionistas de capital accionario toman un riesgo mayor que los inversionistas de deuda y por consiguiente se les debe compensar con rendimientos esperados más altos. Ahora sí, vamos a empezar a hablar qué es el apalancamiento financiero. ¿Qué significa apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero es cuando una empresa usa dinero prestado, deuda, para hacer crecer su negocio. La idea es que ese dinero prestado le ayude a ganar más
que lo que le cuesta el préstamo. El apalancamiento financiero es cuando una empresa usa dinero prestado, es decir, pide una deuda, ¿no? Para hacer crecer su negocio. La idea es que ese dinero prestado le ayude a ganar más que lo que le cuesta el préstamo. Piensa en una palanca. Si usas una palanca, puedes levantar más peso. En las finanzas, la deuda funciona como una palanca que puede aumentar tus ganancias, pero también tus riesgos. ¿Cómo funciona? Paso a paso. La empresa pide un préstamo o emite bonos, que es emitir deuda. Usa ese dinero para invertir, comprar máquinas, abrir tiendas, etc. Si la inversión genera más dinero que los intereses del préstamo, la empresa gana más. Pero si gana menos que lo que debe pagar de intereses, pierde. Ejemplo súper fácil. Imagina dos personas que quieren abrir una panadería. Persona A sin deuda, invierte 10.000 de su propio dinero, gana 2.000 al año, la rentabilidad es 20%. La persona B con apalancamiento tiene 10.000 soles propios pero pide 10.000 prestados, el banco con 10% de interés, invierte los 20.000 en su negocio. Gana 4.000, el doble que A. Paga 1.000 el interés del banco, le quedan 3.000 de ganancia neta. Aunque ambos ganan el mismo rendimiento sobre el negocio 20%, la persona B gana más con su propio dinero, 30%, porque usa deuda como palanca. Pero si las ventas bajan y el negocio solo gana 1.500 soles, la persona B igual tiene que pagar 1.000 de interés, así que solo le queda 500. Su ganancia cae mucho más. Entonces, vamos a poner la situación y lo que sucede. Gana más que el interés del préstamo, el apalancamiento te ayuda a ganar más. Si gana igual que el interés, pues, ¿qué pasa? No cambia mucho, pero si gana menos que el interés, el apalancamiento te hace perder más. En una empresa, cuando ves los estados financieros de una empresa, puedes darte cuenta de su nivel de apalancamiento viendo razón de pago de intereses, mide cuántas veces la empresa puede pagar sus intereses, por ejemplo, evite entre intereses, razón de cobertura de pagos fijos, mide si se puede cumplir con todos sus compromisos. Si esos números son bajos, la empresa está muy endeudada y tiene más riesgos. Si son altos, la empresa puede pagar sin problemas. En resumen, vamos a definir y vamos a ponerle su respectivo ejemplo. El apalancamiento financiero es usar deuda para ganar más dinero. Pido un préstamo para ampliar mi negocio. El riesgo, ¿qué es? Si gano menos, igual tengo que pagar intereses. Si las ventas bajan, me puede ir peor. ¿Cuál es el beneficio? Si gano más, el préstamo me multiplica las ganancias. Por ejemplo, si el negocio crece, gano más con el mismo dinero. ¿Qué son las razones financieras? Sirven para ver si puedo pagar mi deuda. Razón de cobertura de intereses. Para finalizar la explicación, podríamos decir que en una frase que el apalancamiento financiero es como usar una palanca. Te puede ayudar a ganar más con el mismo dinero, pero si mueves al revés, también amplifica tus pérdidas. El apalancamiento financiero. La cantidad de apalancamiento en la estructura de capital de la empresa puede afectar su valor, afectando el rendimiento y el riesgo. Quienes están fuera de la empresa pueden hacer una evaluación aproximada de la estructura del capital utilizando medidas que se encuentren en los estados financieros de la empresa. Las medidas de la capacidad de la empresa para cumplir con los pagos contractuales asociados con la deuda son la razón de la capacidad de pagos de intereses, la razón de cobertura de pagos fijos. Cuanto más pequeñas sean estas razones, mayor será el nivel de deuda de la empresa y menor su capacidad para cumplir con los pagos conforme se venzan. El apalancamiento financiero resulta del uso del financiamiento de costo fijo, como la deuda y las acciones preferentes para aumentar el rendimiento y el riesgo. ¿Cuáles son los beneficios tributarios de tomar deuda? Permite que las empresas deduzcan pagos de intereses de las deudas. Al calcular los ingresos gravables, reduce la cantidad de las ganancias que la empresa paga de impuestos, dejando así más utilidad disponible para los accionistas. ¿Cuál es el riesgo de tomar una deuda? El riesgo comercial. Es el riesgo que la empresa no puede cubrir sus costos operativos. Le afecta la estabilidad de ingresos, la estabilidad de costos y además el apalancamiento operativo. Cuando las empresas tienen alta volatilidad de demanda de producto y de precios, tienen ingresos inestables que dan como resultado altos niveles de riesgo comercial. Riesgo de tomar deuda, riesgo comercial. Cuantos más predecibles y estables sean los precios de los insumos como mano de obra y materiales, menor será el riesgo comercial. Cuanto mayor es el apalancamiento operativo de la empresa, mayor es el riesgo comercial. Las empresas con alto riesgo comercial tienden a estructuras de capital menos apalancadas, y las empresas con bajo riesgo comercial tienden a estructuras de capital más apalancadas. Riesgo de tomar deuda, el riesgo financiero.
La estructura de capital de la empresa afecta directamente su riesgo financiero, que es el riesgo de que la empresa no pueda cubrir sus obligaciones financieras requeridas. El castigo por no cumplir con las obligaciones financieras es la quiebra. El riesgo financiero depende de la decisión de la estructura de capital que tome la administración, y esa decisión se ve afectada por el riesgo comercial que enfrente la empresa. El riesgo de tomar deuda. El riesgo total de una empresa determina riesgo comercial y riesgos financieros combinados. Determina su probabilidad de bancarrota. ¿Cuál es el método de utilidad antes de intereses e impuestos y el método UPA para la estructura de capital? Que es la UPA, es utilidades por acción. El método utilidad antes de intereses e impuestos y la utilidad por acción para la estructura del capital implica seleccionar la estructura de capital que maximice las utilidades por acción. UPA sobre el rango esperado de utilidades antes de intereses e impuestos, UAI. Para analizar los efectos de la estructura de capital de una empresa sirven los rendimientos de los propietarios. Se supone un nivel constante de UAI. Para aislar el efecto sirven los rendimientos de los costos de financiamiento asociados con estructuras de capital alternativas. Las UPA se usan para medir los rendimientos de los propietarios, los cuales se esperan estén estrechamente relacionados con el precio de las acciones. Ejemplo. La tabla siguiente muestra la actual estructura de capital de la JCG Company. Obsérvese que la empresa no tiene deuda ni acciones preferentes. La empresa no tiene pasivos circulantes. Su razón de deuda es de 0%. Apalancamiento financiero. O sea, suponemos que la empresa esté en la categoría imposible de acuerdo. Estructura del capital anual. Deuda a largo plazo 0. Capital en acciones ordinarias 25.000 acciones. $20, $500.000. Capital total activos, $500.000. Suponemos dos valores de utilidad antes de impuestos e intereses y calculamos la utilidad por acción asociadas a ello. Utilidad antes de intereses e impuestos, $100.000, $200.000. Los intereses, 0. La utilidad neta antes de impuestos, $100.000 y $200.000. Los impuestos son 40%, o sea, $40.000. La resta sería la utilidad neta después de impuestos de $60.000, $120.000. La UPA pues se duplica. Primero 2.4 y luego 4.80. La figura muestra el nivel esperado de utilidad por acción por cada nivel de utilidad antes de intereses e impuestos. Los niveles de UA por debajo de la intersección del eje X da como resultado una pérdida, utilidad por acción negativa. Cada una de las intersecciones del eje X es un punto de equilibrio financiero. El nivel de utilidad antes de intereses e impuestos necesario para cubrir todos los costos financieros fijos, 0. Razón de deuda. Comparación de estructuras de capital alternativo. Se desea cambiar su capital a una de dos posiciones apalancadas, conservando sus $500.000 de capital total. Se cambiará la estructura a un capital mayor emitiendo deuda y utilizando los beneficios para retirar una cantidad equivalente a acciones ordinarias. Las dos estructuras de capital alternativas darán como resultado razones de deuda 30% y 60%. La razón de deuda de la estructura de capital, activos totales, deuda de capital accionario, tasa de interés de la deuda, interés anual, acciones ordinarias en circulación. Ahora vamos a ver la consideración del riesgo en el análisis y también la limitación básica del análisis, la selección de la estructura de capital óptima,